ámbito diario, para que ustedes, por favor, pongan en práctica, tomen en cuenta estos conceptos, los utilicen si están en alguna jerarquía superior, ya sea primaria, como hemos visto, o media o alta, ¿verdad? Entonces, para que vayan evaluando y vayan comprendiendo las situaciones que se dan en la oficina, en la empresa, en la organización y lo que motiva a que exista el acoso moral. Pero desde luego, pues vamos a ver cómo se puede prevenir y qué medidas se han de tomar. Por eso les hacía la mención y les recomendaba mucho, por favor, que ustedes lo tomen en cuenta para su propio ser como un ejemplo de lo que pueda estar pasando ahora mismo en su oficina, en su propio departamento, con su propio jefe o a nivel organización y lo pongan en práctica, ¿verdad? Recuerden que ganar un curso, pues excelente, es parte de lo que ustedes como objetivos tienen, pero más allá les he recomendado que es para que lo pongan en práctica y sea parte de su vida profesional. Veamos entonces los motivos del acoso moral. Y existen varios por los que surgen estas situaciones de por qué alguien dispone volverse el acosador, ¿verdad? El que motiva el acoso o el moving dentro de una oficina. Y muchos de estos dice que puede ser el desprecio. Y los desprecios se pueden dar, ¿verdad? Por varios aspectos. Por ejemplo, lo religioso, las tendencias religiosas, las creencias, lo que las personas creen y eso puede ser parte de que una persona dentro de la oficina se sienta como rechazado o rechazar, mejor dicho, porque eso es lo que motiva el bullying, el moving, perdón, o el acoso moral, el rechazar o incluso burlarse de alguien que tenga una tendencia religiosa distinta a la que él cree, ¿verdad? También la tendencia sexual, ¿verdad? Los famosos temas que hay ahora de la sexualidad, de las tendencias sexuales que hay ahora, que ya son géneros muy variados. Entonces eso también puede motivar a que alguien tenga ese sentimiento de molestar a otro, a un compañero o una compañera porque tiene tendencias distintas del tema sexual, ¿verdad? De género, ¿verdad? Y eso se da muy común porque alguien es muy finito o la chica es muy seria, muy formal, entonces ya van tendencias, incluso eso motiva a este acoso moral. También el tema racial, ¿verdad, jóvenes? Nuestro país es tan rico en ese sentido, pero las personas de otras etnias, ¿verdad? Tienen tendencia a que les hagan mucho más acoso moral y eso sea un motivo para que tengan este tipo de sufrimiento y la persona pues tenga esa condición o la oportunidad, ¿verdad? El que se vuelve el acosador de tener una excusa, si lo queremos oír así, o un motivo, en este caso motivos, para tener la opción del acoso moral, ¿verdad? Porque es muy distinto cómo pueden conversar, cómo pueden hablar o vestirse, y eso motiva a molestar, a acosar, ¿verdad? Porque en todo caso recuerden que eso es el acoso moral o el moving, hacer una cierta presión para que las demás personas se sientan ofendidas, ¿verdad? Y puede ser estos aspectos que vimos ahorita por los cuales pueden ser despreciados. También tenemos el tema de los sentimientos, ¿verdad? El enamoramiento. En los grupos jóvenes, en las oficinas, en las empresas, se da mucho el sentimiento de una persona u otra y a veces no es correspondido. Recuerden y lo platicamos que la empresa debe tener una organización sana, ¿verdad? Pero porque también la mayor parte de tiempo que se pasa del día, más de una tercera parte es dentro de una oficina, dentro de la empresa. Entonces eso motiva a tener mucha relación con personas muy ajenas al hogar y pueden ocasionar este tipo de sentimientos, afinidades, ¿verdad? Acercamientos
tal vez con un propósito de amistad, pero se comienza a tergiversar o a entender de otra manera, y existe uno de los dos que es el que desea tener una relación sentimental, mientras que la otra persona no tiene nada que ver, sino que cree que son solo amigos, y eso puede hacer y motivar a que la otra persona comience a hostigar, ¿verdad? Ese es un motivo también por el que puede surgir ese acoso, ya a tener más atención, dar presentes y la otra persona, permítame, jovencitos, que nos quedaremos en la llamada, listo. Entonces la otra persona ya se siente incómoda y comienza a sentir la presión, ¿verdad? Ese acoso moral por ese tipo de situaciones o motivos. Del género, pues también hablamos del género por el tema sexual, ¿verdad? Las tendencias que ahora surgen, que pues están muy marcadas, jóvenes, en este sentir. Y recuerden que la relación no es solo hombre-mujer. Ahora, lamentablemente, pues así es la evolución del ser humano. Ya hay unas tendencias de género, del mismo género con el mismo género. Y eso pues también puede ser motivo de presión, porque tal vez la otra persona absolutamente nada que ver con el género, pero sí es motivo para que alguien del mismo género se sienta atraído o atraída. Es decir, eso también ocasiona que haya esa presión. Hablábamos de un enamoramiento, de algo normal como entre un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, ¿verdad? Que puede ser también así, que una chica se enamore de su jefe porque lo ve como un líder, porque lo ve tan formal, mientras que el jefe no tenga nada que sentir por la persona. Entonces ahí viene el conflicto, pero en género, jóvenes, también puede ser que haya afinidades de género y la otra persona pues no tenga nada que ver con ese asunto, y ahí comienza entonces también esos motivos para el acoso moral. La apariencia, la apariencia es bien importante, porque recuerden que a veces lo que nosotros vemos es lo que juzgamos, ¿verdad? Y es lo primero que se percibe, porque al final, como el acoso moral y el psicológico es algo que no se ve, eso está interno, pero la apariencia, jóvenes, lo que nos hacen ver, lo que percibimos de las personas en lo físico, es lo primero, ¿verdad? La famosa palabra, la primera impresión, ¿verdad? Yo recuerdo cuando trabajaba en una institución privada, había un compañerito que era el top de los, para poner los apodos, solo entraba alguien a la oficina, alguien nuevo, y ya lo bautizaba. Y comenzaba ahí ya esa presión, ¿verdad? Porque ya no se le sabía ni el nombre, sino que el apodo. Y lo hemos conversado, que así es. Entonces hay motivos muchas veces por la apariencia, porque alguien es chaparrito, porque es más alto, porque es bien flaquito, porque es gordito, como lo quieran ver. Entonces eso motiva también al acoso moral, una presión, ¿verdad? Un deseo de hacer sentir mal a las personas por su situación de apariencia. ¿Qué sucede con los conflictos? La persona que tiene tendencia al acoso moral, a buscar a alguien para desquitarse, puede ser algo psicológico por situaciones que haya vivido o que haya sufrido o que incluso esté sufriendo en otro lugar, y busca a alguien de su entorno, su relación laboral más cercano, porque es con quien convive más tiempo, para desahogar, ¿verdad? Y como que dice, me la hicieron, yo la hago y no importa con quién. Esos son aspectos por conflictos internos de la persona que motivan a que también busque a alguien para descargar ese acoso y hacerla sentir inferior. Yo me recuerdo en una empresa que tenemos asesoría y todo, hablaba yo con el gerente y hablaba de un vendedor, ¿verdad? Que decía que sí, que aquí se porta bien grosero con nosotros y se la lleva así de muy. Y me decía esta persona, me imagino que en su casa lo han de mandar y aquí viene a desquitarse. O sea, miren la percepción que se tiene de alguien que quiere llegar a un lugar a poner condiciones, pero posiblemente sea por algo psicológico, porque es donde se siente cómodo o él se siente con el poder de hacerlo, ¿verdad? Entonces veamos que también es parte de los motivos para el acoso moral. La inferioridad. Muchas personas no quieren sentirse inferiores, ¿verdad? Quieren sentirse siempre el alma de la fiesta, quieren sentirse siempre los que los toman en cuenta,
nunca quieren sentirse aislados. Entonces, para no sentir eso, la necesidad es el acoso moral, buscar a alguien, hacerlo sentir mal y él hacerse sentir presente y que es más que los demás y no sentirse inferior. Todos estos jóvenes son motivos por los que surge el acoso moral. El miedo, podemos hablar, si lo quieren ver así, ya una jerarquía media o alta, o tal vez ustedes que ya tienen una jerarquía, aunque sea primaria, pero ya son jefes de área, jefes de grupo, líderes, ¿verdad? Cualquier otro de los términos a nivel primario que puedan tener su empresa, y necesariamente buscan la manera de presionar a los subalternos para no sentirse en un momento dado desplazados, ¿verdad? Que no quieran que de abajo surja algún jovencito o un compañero que sea y se vea más capaz que el jefe. Entonces el jefe lo que va a buscar o el líder es tenerlos sometidos para no sentirse desplazados, como decimos, ¿verdad? Que le muevan la silla. Y esa es parte también del motivo por lo que muchos jefes tienen esos comportamientos de agresividad, de dominar a los subalternos, de tratarlos mal, de no reconocerles sus éxitos, sus logros, porque lo que buscan es tenerlos siempre sometidos para no correr el riesgo de ser desplazados del puesto y que alguien más llegue con otra capacidad u otro nivel u otra calidad de vida de ser humano a ocupar el espacio, ¿verdad? Entonces, ese es el temor que puedan sentir y por lo que entonces prefieren actuar así. De igual manera viene el fracaso. Personas que necesariamente le echan la culpa a los demás, presionan a otros y los acusan porque no quieren ellos ser los fracasados, los que se equivocaron, los perdedores, los que no pudieron hacer las cosas. Y ustedes, por eso les digo y les decía desde el principio, esto es para que lo analicen. Esto es para que ustedes lo consideren y lo tomen en cuenta en su día a día, no importando, jóvenes, la posición que ustedes tengan en la organización, ya sean subalternos, ya sean con una jefatura primaria o medio, o una alta, como puedan estar ustedes, si tienen un negocio, ¿verdad? Todo ese aspecto es para que entonces analicen las situaciones que se puedan dar. Si usted es subalterno con su jefe, ¿por qué actúa así? Ah, ahora voy entendiendo por qué no me da la oportunidad, por qué cuando yo hago algo lo que hace es agarrar mi trabajo y se lo va a enseñar a los gerentes, porque no quiere que alguien más sobresalga y lo desplacen, ¿me entienden? Ah, yo soy jefe, entonces ya comprendo por qué a veces actúo así, porque es parte como de temor. Entonces, eso es lo importante, jóvenes, que dentro de estos temas que platicamos, que ustedes ven acá, que está también para que ustedes lo lean y lo terminen de enriquecer con su lectura, ¿verdad? Porque no se vayan a quedar solo con esto, de lo que sucede dentro de la organización y del por qué el comportamiento. Y recuerden que yo les decía, esto es el proceso del comportamiento organizacional. Esto va anclado, va concatenado a todo lo que hemos visto durante estas 5 semanas. Es algo muy normal ver que es un proceso, como comenzamos viendo al individuo, su comportamiento, sus reacciones, lo que afecta al final como grupo, ¿verdad? Porque era una escala de individual, grupo y de ahí a la organización en su conjunto, ¿verdad? Y a una parte se escalaba a una sección, pero el fin es el resultado global de la empresa. Entonces veamos por qué entonces las personas actúan así, qué motiva que las personas actúen así, por lo que en el sentir desean cubrir o protegerse, ¿verdad? O porque en la apariencia o por cualquier otra situación racial surge ese deseo de actuar con acoso moral. También decimos que las manifestaciones y las clases de acoso laboral van en dos líneas, ¿sí? Las que se reflejan en el sector de que tenemos acá a la izquierda y a la izquierda de la pantalla. Y exploración. Tenemos que entender esas dos clases de manifestaciones del acoso laboral. Vamos a verlas uno a uno aquí adelante para ir entendiendo
por qué y cómo es que se dan este tipo de manifestaciones, esas clases del acoso laboral, ¿verdad? Todo esto es decir acoso moral, acoso laboral, moving, viene a ser lo mismo en el sentido de que lo que se busca, se recuerdan, es tener dominio, abuso de poder sobre alguien, ¿verdad? Sobre una persona en individuo o sobre algún grupo en específico. ¿Estamos? Bueno, entonces no pierdan de vista eso, porque todo eso lo van ustedes relacionando para ir entendiendo el proceso que hemos ido viendo en este tiempo. Bueno, se refleja en, dice, los estilos de comunicación. Saber cómo decir las cosas, de qué manera expresamos los sentimientos. Miren, jóvenes, lamentablemente hay muchos líderes o hay muchas personas que no tienen tacto, ¿verdad? Como se dice, no se miden, ¿verdad? Para cuando dicen las cosas. En lugar de motivar el diálogo y decir qué pasó, por qué sucede nuevamente esto, yo ponía un ejemplo, que un gerente de ventas llame a su vendedor y lo siente y le diga, mira, de acuerdo a las metas establecidas para este mes, nos damos cuenta que tú has llegado únicamente a un 65%. Me parece que puedes dar más, pero necesito que me digas por qué no llegaste a ese 60, al 100% y te quedaste en 65. ¿Verdad? Puede ser una forma de abordar a las personas sin tener esa necesidad de agresión, pero muy distinto es, bueno, vos qué te pasó, otra vez lo mismo, mira, no llegaste al 100, ¿qué está pasando, hombre? Siempre es lo mismo, con vos no podemos contar. Entonces, esas expresiones pueden hacer ofender o lastimar a lo interno a la persona. No sabemos en realidad si usted es un buen líder, recuerden que son las habilidades de un líder, en la comunicación, se recuerdan cómo expresar, cómo decir las cosas. Y si usted ve y conoce a su personal y esta persona que ha fallado no era así antes, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué su comportamiento bajó? ¿Por qué si era un buen vendedor ahora se ve un poco abajo? ¿Qué se hizo de distinto que le afectó? ¿O estará pasando alguna situación familiar o personal que le esté lastimando y por eso ha bajado su rendimiento? Pues entonces quiero saberlo. Pero si usted entra de primas a primeras, ¿verdad? Como decimos en el campo, con el machete desenvainado, ¿cómo va a esperar que la otra persona reaccione de una forma tranquila? ¿Verdad? Va a regresar la misma situación. Entonces es bien importante el estilo de la comunicación, cómo se refleja en la manifestación de esas clases de acoso laboral, porque jóvenes, el estilo de liderazgo, la forma como usted sea líder, van a ser extremos. O es agresivo, a tal manera de tratar a su personal, a sus subalternos, de una forma que ustedes han visto en las películas, que están todos despabilados en la oficina y solo oyen que viene el jefe y todos salen corriendo a sus escritorios. ¿Lo han visto? Es porque el estilo de liderazgo de esas personas es causar miedo, ¿verdad? Oprimir a través de la forma de actuar, a través de la forma de hacer que las personas trabajen, ¿me entienden? Mientras que hay otro estilo, jóvenes también, que entonces, en lugar de ser el acoso del jefe hacia los subalternos, es al revés, porque el jefe no dice nada, no opina, todo lo calla, los subalternos no saben ni a dónde van, qué van a hacer, porque no hay una dirección clara, no hay retroalimentación, no hay comunicación, ¿me entienden? Entonces, todo eso es parte del acoso de lo que se puede vivir dentro de una organización. El trato a la víctima, de qué manera se trata a los demás, el respeto. Esas son otras formas y manifestaciones de cómo se va a comportar alguien dentro de la organización, ¿verdad? Con un trato respetuoso, buenos días, buenas tardes. Miren que, y por eso les digo, compárenlo, analícenlo. Uno que ha vivido y que ha trabajado en organizaciones, llega a empresas por asesorías o por trabajos específicos, uno entra, buenos días, mucho gusto, eso que uno sea estudiado, jóvenes, y que maestría y que doctorados, eso no lo hace a uno ni más ni menos, ¿verdad? Pero sí se da cuenta uno que entran los jefes de ventas o los gerentes y pum, pasan. Y ni buenos días, ni no, ellos pasan así a su oficina,
cierran la puerta para que nadie los moleste, ¿sí me comprenden? Entonces se dan cuenta que esa forma de respeto hacia los demás es una forma de acoso laboral, es una clase de, y una forma de sentirse superior a quienes están como subalternos. Y eso, señores, no hay necesidad, ¿verdad? Porque las jerarquías se dan, las jerarquías están. No hay necesidad, desde un punto de vista, de actuar de esa manera. Pero entonces veamos que esa es la forma como surgen las manifestaciones, ¿verdad? Y el acoso laboral. Por eso mismo decimos de qué manera se trata a los demás, con desprecio, con viéndolos para abajo, como dicen, ¿verdad? Estos son gatitos y yo soy el jefe y tienen que obedecerme, yo soy mejor, por eso estoy aquí, y mucho cuidado, ¿verdad? Porque una cosa es merecérselo y otra cosa es que se puso, ¿verdad? Entonces, como jefes, quienes tengan esa oportunidad tienen que saber tratar a las personas. Y ese no es el extremo de, ay, es que no les digo nada porque así estamos mejor. No, es que es la forma de comunicar. Usted puede ser muy amigable, muy condescendiente, con respeto, buenos días. Yo tuve la oportunidad de trabajar con gerentes que tenían esa calidad de vida, jóvenes, esa calidad humana, de interesarse también por la situación personal, pero todo tenía un límite, ¿verdad? Una cosa era saber cómo estábamos, qué tal la familia, y otra cosa era el trabajo, porque para eso es. Cuando ya era cuestión del trabajo, sí, con seriedad, con metas, con tiempos, se cumplió, qué pasó, pero nunca llegar a los extremos. Es que como es mi amigo no le digo nada, o como, este me cae mal y lo trato. No, esa es la forma como se puede manifestar el acoso, ¿verdad? De una u otra manera es perjudicial. En relación con la tarea, se hace de menos el trabajo de otros, conflicto entre divisiones o departamentos. Lo que platicábamos, el jefe no quiere ser desplazado, entonces humilla a sus subalternos diciendo que ellos no sirven para nada, no hacen nada bien, que si no él no está, no hacen nada, que tiene que estar siempre atento porque eso es una forma de acoso, una manifestación para él sentirse siempre superior, ¿verdad? Y eso es no calificar a las personas por sus capacidades, sino tener ese conflicto de decir, aquí me van a desplazar si dejo que alguien crezca y le doy el reconocimiento que corresponde. Pero eso es parte, jóvenes, del acoso. También veamos que hay conflicto entre divisiones o departamentos. Si ustedes posiblemente, quienes tienen la oportunidad de tener ahorita su trabajito, no van a dejar mentir. Es decir, siempre hay, jóvenes, excusa de que no se despachó todo el producto porque bodega no cumplió su objetivo, bodega no puede suplir las necesidades porque los de ventas no respetan los procedimientos. El de finanzas no pudo emitir los cheques porque el de cuentas por pagar no pasó a tiempo la información. Siempre hay una forma cómo afectarse y de señalar. Cuando ya se va a las gerencias, preguntan, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no sé? Es que miren, los de cuentas por pagar nunca hacen nada bien. Pero una forma de acoso para hacer ver mal a un área sin tomar en cuenta lo que pueda pasar en la de nosotros, ¿verdad? Eso es muy natural, siempre estar tratando de acusar o de hacer que los demás son los culpables, los malos, los que no saben, los que no pueden. Ya en mi área siempre es la mejor, no funciona mejor porque los demás no ayudan. O sea, ¿me entienden? Esa es una forma o manifestación del acoso laboral. Entonces vamos a comprender que es necesario que entonces, si como líder, como la organización, y más adelantito veremos cómo hacer prevenir estos aspectos, deberían de entonces, si escucharon a la parte que fue la que señaló a la de cuentas por pagar, que no cumplió, ¿por qué no juntar las dos partes? ¿Verdad? Y escuchar las dos teorías y ver cuál verdaderamente es el conflicto y encontrar una solución. Ese sería el camino ideal para evitar este tipo de confrontamientos. Y hay empresas pues que sí lo han logrado, pero a través de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, porque jóvenes esto quiere eso, mucho esfuerzo y dedicación.
Ahora veamos la manifestación de clases de acoso laboral a través de la exploración. Vamos a entender entonces que hay tres formas de cómo existe ese acoso. Y vamos a decir que es una forma descendente, ¿verdad? Que es del medio bajo hacia el medio alto, ¿verdad? Quiere decir que los que están abajo, los que son subalternos, le hacen esa o manifiestan esa clase de abuso o acoso laboral al jefe. Y jóvenes se da, eso es así, donde el jefe, como les decía, es tan condescendiente que no se ha dado cuenta que sus subalternos hacen lo que él quiere, lo que ellos quieren, sin tomarlo en cuenta, y hasta lo molestan, y me comprenden, y eso se da, jóvenes. Esa es una parte muy delicada e importante que se da, que los subalternos son los que dominan al jefe, son los que lo maniobran, lo manipulan, y aquel uno no se da cuenta, pero eso también es parte y manifestación del acoso laboral. Ascendente es un medio alto a un medio bajo, es decir, lo que habíamos platicado, ¿verdad? Que es lo más común, por decirlo así, que la jefatura es la que siempre busca mantener el dominio de los subalternos, que desea que entonces esos subalternos no desplacen hacia arriba, sino que él siempre mantener el dominio. Esas son las tres manifestaciones, y la horizontal es cuando se da en el mismo nivel jerárquico. Es lo que se da por lo regular en los grupos de trabajo, en los equipos de trabajo, que el jefe está acá en sus funciones y abajo es el movimiento de todo el bullying, perdón, de todo el moving, de todo el acoso laboral, ¿verdad? De toda esta manifestación de estos motivos por los que surge el acoso moral, y es abajo, ¿verdad? Entre los mismos compañeros, los famosos apodos, los insultos, las risas burlonas, hijo, pucha, todo lo que se da dentro de esa situación. Entonces ahí es horizontal porque es entre ese mismo nivel jerárquico. Pero claro está, puede ser entre jefaturas medias o incluso altas. ¿Cómo puede ser una manifestación de acoso laboral? Por ejemplo, yo les hacía la mención de a través de todas estas evoluciones, ¿verdad? De las empresas a nivel jerárquico y las decisiones que toman a alto nivel cuando disponen que los 5 o 4 gerentes que están en Centroamérica los van a quitar y van a dejar solo a uno y le van a llamar gerente regional, ¿verdad? Se van a ahorrar miles de dólares porque van a dejar solo uno que tiene que ir a ver a cada país y mantener el ritmo de trabajo. Pero eso pudo haber pasado y pudo haber sido también, jóvenes, porque hubo alguien que quiso sobresalir, poner en mal a los demás diciendo que él sí podía hacerlo solo. Entonces, eso es parte también de una manifestación, querer sobresalir y ser más que los demás, poniéndolos en mal y asumiendo pues ese reto, pero a costas de esos cambios. Y claro, una organización se va a ver beneficiada, es decir, en lugar de pagarle a 4 gerentes por país, que nos cuesta miles de dólares, mejor solo le pagamos a uno y él va a tener que responder por los 4 países, ¿me entienden? Entonces también a nivel jerárquico alto se dan estas manifestaciones de acoso laboral solo hablando de la labor, pero también puede darse, jóvenes, por lo que habíamos visto antes, los motivos, cualquier motivo. Imagínense alguien regional, viene de otro país a un país centroamericano y desde el principio ya nos ven inferiores. Esa es una manifestación o un motivo para el acoso. Entonces veamos que todo eso va amarrado, ¿verdad? Y se relaciona con lo que se ha conversado. Es importante también conocer las fases del acoso moral, del moving, y que de acuerdo a este autor, Heinz Lehmann, ¿verdad? Un psiquiatra y psicólogo alemán que se nacionalizó sueco, ¿verdad? En Suecia, y murió en 1999, hizo estudios de lo que era este tema del moving. Y él planteaba estas 4 fases que son importantes de comprender e ir evaluando de forma jerárquica, de forma organizacional,
para saber en qué grado o en qué avance estaba este acoso moral. Y dice que es importante la fase del conflicto. ¿Se recuerdan que, o ustedes pueden entenderlo, todo problema no comienza con golpes, ¿verdad? De la noche a la mañana. Ese es algo que va creciendo poco a poco. Comienza con bromas, primeramente se aceptan, después esas bromas van creciendo a otro nivel y una de las partes ya se comienza a ofender, cuando siente ya está molesto, deja de hablarle al otro individuo, como cuando se siente ya comienzan respuestas agresivas. Poco a poco el conflicto va escalando, llegando a tal punto de hasta posiblemente golpes, ese sería ya el extremo de un desahogo de la otra parte afectada, que ya no sabe ni tiene idea cómo detener ese abuso. Pero entonces aquí nos dice que debemos de saber la fase, cómo está el conflicto. ¿Será que va comenzando? ¿Se puede detener en ese momento? Es lo ideal porque es un pequeño comienzo y se detecta, o ya va en término medio, donde todavía se puede hacer algo, o definitivamente se detecta cuando ya hay un problema y el conflicto está desbordado, de tal tema de decir que hasta lesiones físicas, agresión física, o una decisión de un empleado de decir yo me voy de aquí porque no aguanto más esta situación. Y hasta muchas veces jóvenes, ¿verdad? Como lo hemos conversado, pueden haber decisiones fatales. Entonces, es importante conocer la fase en qué estado va el conflicto. También dice que el moving es estigmatizado, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Como dice un dicho, críate fama y échate a dormir. Si usted ve a alguien que es alcohólico y lo conocen en la cuadra, es bolito, pobrecito, se queda tirado y lo ven un día sobrio en la esquina, tomándose tal vez un refresco, una gaseosa, ¿qué es lo primero que uno piensa? Ya está tomando. ¿Por qué? Porque ya está estigmatizado, ya está sellado con esa condición que es borrachín, ¿verdad? Que le gusta la bebida. Así sucede con el acoso. Se le puede tachar a alguien de descuidado, de feo, de tonto, de incapaz, de inútil, de lo que ustedes quieran, y eso, jóvenes, cuesta quitarlo. Y es bien delicado, porque entonces ya la persona ya está señalada, ya está sellada con esa situación, como es como un apodo, ¿verdad? Que ya no le dicen, ahí viene Juanito o ahí viene Pedrito, no, ya es el apodo porque así es como se conoce. Si le dicen el nombre, creo que nadie va a saber de quién están hablando. Entonces, esos aspectos donde la persona es marcada, es sellada con un atributo que posiblemente sea o no sea cierto, es dañino totalmente, ¿verdad? Porque a la persona va a ser señalada por ese aspecto y quitarse eso, jóvenes, es bien difícil. Intervención desde la empresa. Esto es lo que decíamos, que entonces la empresa sí tiene la facultad de involucrarse, jóvenes. No es decirse, me hago la vista gorda, al gerente no le importa, con que salgan los resultados, ahí que miren qué hacen, porque al final, jovencitos, todo ese aspecto de la relación del comportamiento de la organización, ¿dónde va a redundar? En la vida que tenga la organización a lo externo, ¿verdad? Como se vea esa apariencia, ese entorno externo de la empresa, va a venir a ser un reflejo de lo interno, de la buena calidad de organización que es. Yo les ponía este ejemplo y es de este restaurante de comida rápida. No hablemos de nombres si quieren. ¿Qué sucede o qué percepción se tiene? Que es muy limpio, muy atento, los jovencitos motivados, lo hemos platicado, ¿no? Pero ¿qué sucede si hay un conflicto motivado por un sentimiento de enamoramiento de un jovencito a una chica? Es lo más común, dejémoslo ahí, puede ser al revés, pero pongamos esta situación así. Un jovencito, le gusta una chica, comienza el coqueteo, pero la otra chica nada que ver,
No sabemos si tiene novio, está casada, no sabemos, pero no quiere, ¿verdad? Pero llega el momento en que la chica se siente tan acosada, tal vez el gerente no le ha puesto atención, o la chica le quiso decir en un momento dado, pero al otro le, le, le pasó por alto y no quiso hacer nada, no pasa nada. Y entramos ese día al restaurante y resulta que la chica ya desesperada de tanto acoso del patojito, resulta tirándole cosas, peleándolo, maltratándolo y gritándole. ¿Qué aspecto daría ese restaurante o esa organización si eso se ve? Definitivamente no sería lo adecuado, ¿verdad? Entonces veamos que la intervención de la empresa, de la organización como tal en estos conflictos es importante, importante porque al final va a redundar en la calidad como se percibe a esa organización. ¿Estamos? Eso es bien importante entonces. Fase de marginación de la vida laboral. Pues lo que platicábamos, que al final las personas que están superiores no quieren que el otro se sobresalga, que cuando dice algo más bien se burla, para que mejor no opine, se ríe de lo que dice o su respuesta es, ah, vos no sabes nada. ¿Entienden? Esa es una forma entonces de marginarlo laboralmente para que haga solo lo que tiene que hacer y no diga nada. ¿Verdad? Es bien importante tener todos esos aspectos presentes. Veamos cómo afecta a la persona que ha sido motivo de estos abusos, cómo le afecta o qué consecuencias trae. Dice que hay efectos cognitivos o afectivos, definitivamente, psicosomáticos, ¿verdad? Eh, También dice que se liga al estrés. Entonces, todos estos aspectos son a lo interno, ¿verdad, jóvenes? Si se dan cuenta, no hay cosa física porque no ha llegado al golpe, porque no se, a veces hasta el mismo abusador sabe que no puede dejar huella en un daño físico porque entonces sí se va a notar. Pero todo lo que afecta a la consecuencia del abuso es a lo interno, a lo cognitivo, a lo psicológico. Mire, hasta el estrés. Yo les decía, ¿qué tal usted se levanta el día lunes, mañana si hay que ir a trabajar o donde usted esté no hay descanso como en la capital mañana, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí? Pero si usted está sufriendo un acoso de esta manera y no ha podido controlarse o evitarse, qué estrés pensar ir a la oficina, ir al trabajo, a la fábrica, porque va a encontrar a la persona que siempre le ha hecho daño o que le va a seguir haciendo daño. Psicológico estamos hablando, ¿verdad? Donde la va a insultar o lo va a insultar, lo va a tratar mal, lo va a hacer de menos. Es tremendo. Entonces, estamos hablando de despertar mañana y qué tal si ni siquiera hemos podido conciliar el sueño, ¿verdad? Famoso insomnio, pensando qué hacer, cómo evitar ya esto, cómo cambiar la situación. Hasta miren, temas físicos también afectan, ¿verdad? Por mantener un estrés, ya hay un problema muscular y articular, ¿verdad? Debilidades físicas generalizadas, desgano, poco entusiasmo, ¿verdad? ¿Dónde está la motivación ahí? No creo que exista, ¿verdad? Entonces, todo eso, jóvenes, es parte de lo que viene a consecuencia de la situación, cómo se puede reflejar o afectar a la persona el que le hayan hecho o esté pasando esa etapa o esos procesos de acoso moral, acoso laboral o el moving. Por eso, jovencitos, es bien importante, ya sea que usted subalterno tenga la capacidad de ir y poder hablar con un jefe, tal vez ni siquiera para usted mismo, sino porque se da cuenta que alguien está pasando esa situación, con el objetivo de no hacer más el problema, no sé si me explico, sino con el objetivo de que primero se detenga esa situación, se tomen las medidas, ya sea para la persona que está siendo afectada o contra la persona que practica esta actividad, pero también al final, jóvenes, porque va a redundar en la calidad de vida del clima de trabajo, ¿verdad? Del famoso clima laboral. Si eso sí persiste, llega un momento que al final va a afectar a todos.
porque esta persona afectada de la que le está haciendo el acoso moral, posiblemente busque una salida comenzando a ver a quién también molesta, con quién se desahoga, con respuestas agresivas, con actitudes no positivas para el grupo de trabajo. Entonces veamos que es bien importante analizarlo. Ya no digamos si usted está como jefe, si usted está en un nivel medio o bajo, primario, jerárquico, tener esa capacidad y habilidad como administrador de saber escuchar, de saber tratar a su personal, porque de allí puede surgir precisamente la información que le dé la pauta de detectar un abuso, ¿verdad? Porque acuérdense, eso no se mira. Usted no puede ver a la persona, ya trae otra vez el ojo morado, si pues está siendo abusado, no, eso no se ve. Eso es una actitud que sí puede demostrarse con el cambio de rendimiento, con la mala actitud, con situaciones fuera de lugar que esta persona no estaba acostumbrada, o que uno no podía pensar, qué raro, ¿qué le estará pasando? Porque él no era así, o él no es así, ¿me entienden? Pero veamos también las formas de prevención. Dentro de estas es brindar información clara, conversar, ¿verdad? Hacer las cosas lo mejor posible para que no se den dentro de la oficina, tomar medidas si ahí se detectó y está en un conflicto en una fase primaria, ver si las dos personas son buenos trabajadores, pero lamentablemente se tiene ese conflicto, ver si se pueden desplazar a diferentes funciones donde no tengan mayor relación, ¿verdad? Y si no, pues tomar medidas más drásticas, pero hay que dar la información clara. Fomentar la comunicación. Si usted brinda la información clara, va a fomentar la comunicación. Si usted dentro de sus políticas, si en su empresa existen esos manuales, esas normas, donde dicen cero tolerancia a la corrupción, al abuso, a cualquier otra situación fuera de lo normal que afecte la convivencia o el buen clima laboral, usted ya está comunicando esa situación y fácil y simple y sencillo puede tomar acción porque está plasmado en algo que toda la empresa, toda la organización sabe, ¿verdad? Fomentar la participación, alentar a los jovencitos, alentar a su equipo de trabajo. Miren que hay situaciones a veces cuando se hacen grupos de trabajo y se hacen preguntas, pues hay quienes tal vez no conocen del tema o se confundieron analizando la pregunta y responden algo inadecuado. ¿Cuál es la tendencia? Muchas veces es burlarse, reírse o decirle usted no sabe nada. Eso es bien delicado porque puede fomentar allí un inicio o un motivo de abuso. Entonces es importante ceder la participación, pero tener mucho tacto. Si alguien se equivocó en las respuestas, saberle decir que no es así, que gracias por participar, pero la respuesta es esta y esta, derivado de aquello. O sea, para que no se sienta o no motive uno mismo el acoso laboral. Determinación de actividades, pues dividir las tareas, aumento de independencia, clima de trabajo, desde luego, ¿verdad, jóvenes? El clima laboral que va a redundar en la calidad de los trabajadores. Como les decía, la no tolerancia. Y si usted plasma muy bien sus políticas o como jefe es claro, donde dice que no acepta ese tipo de situaciones y a la primer señal llama y amonesta de una forma clara, con respeto, lo van a tomar en cuenta, ¿verdad? Pero ya cuando al final el conflicto está en una fase terminal, como decirlo así, va a ser muy difícil querer decir que yo no tolero eso si ya pasó mucho tiempo que ni siquiera fue capaz de hacer nada. Posibles soluciones, considerar etapas y tipo de moving, analizar esa etapa en la que va para tomar las medidas. Si se trata de un acoso horizontal o vertical, ¿verdad? Los tres que hemos visto, ascendente, descendente o vertical. Eh, Diálogo y contención de empleados, platicar con los empleados, saber qué es lo que está pasando y actuar a nivel organizacional. No dejar pasar por alto, porque al final esto redunda, como les digo, en el buen comportamiento organizacional, tal cual se refleja a nivel externo. Entonces, mis estimados, estamos en buena hora. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, analícenlo,
pónganlo en práctica en beneficio de ustedes, en beneficio de su organización, en beneficio de su puesto de trabajo, de su equipo de trabajo. Incluso, si ustedes hacen equipos de trabajo o grupos para estudiar, también pueden ponerlo en práctica y verán que todo esto pues es parte de la vida diaria. Aquí le dejo las preguntas. Espero que a todos estén dentro del chat. Si no, pues alguien me puede escribir todavía, están a tiempo, pero vean que ya estamos a la vuelta del primer parcial. Así que jovencitos, de mi parte ya no les robo más tiempo, agradezco la atención. Ya yo sé que siguen su actividad del domingo. Dios les provea siempre lo necesario y recuerden que el éxito depende de nuestro sacrificio. Dios me los bendiga y que pasen buen domingo.